Buenos días. Buenos días, Carlos. Hola, Rita. Buenos días. Bueno, estamos a jueves ya. Me espera otro día intenso. Los jueves también voy por las tardes a un centro y paso la tarde entera allí y por la mañana pues tengo también consultas. Otro día completísimo y estresante también en parte. A pesar de que me guste mucho mi trabajo. Y mañana, bueno, mañana es un poquito más suave, aunque también trabajo por la tarde, pero bueno, ya es el último día de la semana. La semana que viene ya empezaré a participar los martes en la radio, así que acordaos que los directos de los martes empezamos a las 11 menos cuarto. Vamos allá con la primera pregunta. Hola, ¿qué puedes hacer para quitar bloqueos emocionales? ¿Y cómo se manifiesta un bloqueo emocional? Es decir, ¿qué es lo que sientes para decir que tienes un bloqueo emocional? Es decir, dices que no puedes, por ejemplo, llorar y quieres llorar. ¿A qué llamas tú un bloqueo emocional? ¿Qué hago para gestionar los conflictos? Me pongo muy mal. A ver, antes de cualquier tontería a conflictos con personas, ¿no? A digamos, discusiones con otras personas, ¿no? O al menos falta de consenso en algunas cosas y te cabrea esto. ¿Es eso lo que dices? Hablo siempre de la gestión emocional como muchas de las soluciones que la gente necesita a sus problemas. Si hablamos de, por aquí nos hablan ahora de ansiedad, por ejemplo, pues también tiene mucho que ver con la gestión emocional. Evidentemente está detrás de todo lo humano porque están todo el día con nosotros. Si algo te da rabia, te molesta o te causa incluso después tristeza, culpabilidad en relación al trato con los demás, desde luego vas a tener que aprender a gestionar a nivel emocional tu reacción a ese tipo de eventos. ¿Y cómo se hace eso? Pues lo vamos a ir definiendo durante toda la hora porque nos van a preguntar muchas veces al mismo respecto. Pero desde luego hace falta lo primero, psicoeducación. ¿Qué es psicoeducación? Comprender qué es exactamente lo que te pasa. Es decir, ¿por qué uno siente tanta rabia cuando alguien no actúa como tú esperas que actúe? Pues básicamente porque tú estás siendo rígida con tu creencia de cómo deben comportarse, es decir, los estás criticando. Como los estás criticando, es decir, les estás diciendo de algún modo mentalmente qué es lo que deben hacer o qué es lo que no deben hacer, al romperse esta expectativa, a ti te causa emociones. Les abres las puertas a sentir cosas, como por ejemplo rabia ante la injusticia, tristeza al sentir que algo pierdes y que lo merecías antes, etcétera. Con lo cual, sabiendo esto, y por eso digo lo de psicoeducación, sabiendo cuál es el origen de las emociones y de, por tanto, el malestar en los conflictos, uno puede cambiar cositas de ahí, puede cambiar la forma que tiene de ver esas situaciones, porque tampoco lo que estamos viendo de los demás y de las discusiones con los demás es la verdad absoluta. Es la narrativa que nosotros hemos asociado a ella. Es la explicación que nos hemos dado.
no es real tampoco. Es una filtración a través de nuestros valores personales, nuestras creencias, expectativas rígidas, etc. Comprender esto es súper esencial. Gracias, Mamen, por esa colaboración. Y para eso que digo, hay herramientas específicas siempre dentro de una estrategia mayor, que es lo que llamamos al final terapia. Siento mucha ansiedad, no puedo llorar, ni sé cómo quitarme tanta pena y tanto agobio. Claro, por eso te decía, Tamarilla, lo de definir bien qué te pasa. Y es importantísimo, porque me hablabas antes de un bloqueo emocional. Y un bloqueo emocional es poco definido. ¿Qué es eso? No sabemos muy bien lo que es. Pero ya ahora mismo me estás hablando de cosas muy concretas. Me hablas de síntomas de ansiedad, me hablas de síntomas de, si no de depresión, al menos de tristeza, que desde luego te está empujando a tener pocas ganas de nada y lo poco que haces lo haces con ansiedad. Eso es muy específico. ¿Y cómo quitarse eso? Pues desde luego te hace falta un trabajo para la ansiedad específico y un trabajo para la depresión específico. ¿Qué funciona contra esto? La terapia cognitivo-conductual. No sé si alguna vez has estado antes en estos directos, en los que hemos hablado mucho de este tipo de terapias, de cómo funcionan, de cómo gestionar esa ansiedad, de cómo gestionar los pensamientos asociados a la depresión y también la conducta, que es lo más importante siempre. Porque, como digo, lo hemos definido muchas veces y no me importa repetirlo. Bueno, pues, por tanto, aquí nos habla Dani de algo muy parecido, que es que tiene pensamientos malos y cómo hago para sacármelos de la cabeza. Es precisamente la causa de la ansiedad. ¿Qué es lo que causa ansiedad? Es decir, los síntomas fisiológicos alterados del cuerpo, esa reacción fisiológica tan fuerte. ¿Qué es lo que lo causa? Pensamientos muy concretos. Ese es el tema. Los pensamientos catastróficos de un futuro improbable que jamás va a ocurrir nos causa una activación fisiológica directa, solo por tener un pensamiento a pesar de que ese pensamiento no se vaya a cumplir. Si pensamos que va a ocurrir algo, que es lo que sea, que vamos a perder un familiar, que vamos a perder un trabajo, que no voy a tener para pagar, lo que sea, eso va a generar ansiedad si le acabas prestando la atención que no merece un pensamiento, porque los pensamientos son solo pensamientos, no son hechos. El problema es que no sabemos salir del círculo vicioso de un pensamiento negativo al cual le prestamos atención y la reacción fisiológica que genera. Y a su vez, en una tercera parte de este círculo vicioso, es la conducta, es al final la evitación de estas situaciones que nos causan malestar, que generan, como digo siempre, el círculo, acaba de cerrar ese círculo. La parte conductual, la evitación sistemática de todo aquello que nos cause ansiedad, incluso los pensamientos. No se puede quitar un pensamiento. El cerebro no está preparado para eso. El cerebro no sabe parar. Queremos quitarnos un pensamiento porque lo consideramos malo, como nos decía por aquí Dani. Dani nos decía de un pensamiento malo. Los pensamientos no son malos ni buenos. El caso es que etiquetes un pensamiento de malo, bueno, pues lo que vamos a conseguir con eso es que pues, le abramos la puerta a ese pensamiento para causarnos malestar. Solo eso. Porque el pensamiento no es malo ni bueno. Imaginad que pensáis en hacer daño a alguien, en clavar un cuchillo a alguien. Y eso puede ocurrir. Y la persona no tiene por qué ser mala por eso. Solo es un pensamiento automático que te lo ha generado quizá porque viste ayer una película, lo que sea. Son pensamientos automáticos. Nadie los quiere, pero todo el mundo los tiene. Sin embargo, asociarte demasiado a ellos, apegarte a esos pensamientos, decir, madre mía, ¿cómo es posible que haya pensado esto? ¿Seré un psicópata? ¿Seré un narcisista? ¿Seré un asesino? No tiene nada que ver con eso, solo es un pensamiento automático. No podemos apegarnos a ellos. Si lo hacemos, sentiremos ansiedad. ¿Cómo se combate esto? Aprendiendo, por un lado, a quitarle la importancia que tienen los pensamientos, porque de nuevo solo son pensamientos, y luego, por otra parte, a contradecir esos pensamientos con hechos. Porque, como digo, es que no están asociados a hechos, es que no son solo más
que palabras en la mente. ¿Es real eso? ¿Eres peligroso? ¿Has hecho daño a alguien antes? Etcétera. Combatiendo esos pensamientos con racionalidad. Exacto, Víctor. Mi hija se va a haberme dejado algo por aquí. ¿Entiendes, Dani, al final que no hay pensamientos buenos ni malos? Gracias a ti, Jimena. Hola, Mariam. ¿Qué tal? Maribel, buenos días. ¿Cómo estás hoy? Buenas noches. El miedo, Andrea, no lo quitas jamás. Todo el mundo tiene miedo. Y podemos intentar decir que por ejemplo, los hombres muy hombres no tenemos miedo, que somos muy machos, no tenemos miedo. Ese tipo de miedo no me refiero a eso. Me refiero sobre todo al miedo biológico. Si tú te tropiezas y estás a punto de caerte y de darte un trompazo, tú tienes miedo y no pasa nada. Solo es una emoción automática, básica del ser humano que está aquí precisamente para protegernos. No se quita el miedo, no se puede. Lo que sí que hay que quitar es la ansiedad, es decir, el miedo o la reacción fisiológica ante eventos que no están presentes, ante situaciones que no son peligrosas. No hay nada que te amenace, solo son creencias a futuro que no han manifestado realmente una evidencia. Y si pasa esto, y si pasa aquello, y si tengo un accidente, y si a mi hijo le pasa no sé qué, etcétera. Todo eso son solo pensamientos que no hemos sabido, digamos, quitar de la palestra, quitar de la tarima donde las hemos ubicado, donde le ponemos toda la atención. Saludos desde Argentina. Bienvenido, bienvenida, perdón. Pienso mucho en la muerte y me da pánico. El miedo a la muerte es como el miedo final, es el último miedo. Y es un grandísimo problema porque eso te lleva a tener miedo por muchas otras cosas. Es como concomitante a otro tipo de miedos, ¿no? Porque al final, miedo, por ejemplo, a perder el trabajo, también va como asociado a esto, a no tener suficiente alimento, incluso que llevar a casa, es decir, al final se asocia a la muerte. Por lo tanto, muchas veces el combatir o el aprender a gestionar ese miedo, ese último miedo, supone que de forma colateral trabajes el resto de miedos. Si consigues superar el miedo a la muerte, prácticamente lo has superado todo. Y yo sugiero que incluso eso sepamos aceptarlo, que en algún momento todos vamos a morir, que no es mejor una muerte que otra, que no es mejor más tarde que pronto necesariamente, no tiene por qué, que podemos aceptar aquellas cosas que pasen en vez de quejarnos de aquellas cosas que nos quitan con la muerte, más bien uno apreciar y disfrutar y asumir que uno ha vivido y ha tenido suerte de vivir porque no tenía por qué. Ha nacido frente a 400.000 millones de espermatozoides, ha nacido la persona que eres, y bueno, puedes agradecer esto, o puedes quejarte de aquello que te quitan con la muerte, de aquellos años que supuestamente merecerías. Eso es una queja constante de la vida y no nos lleva nada más que a sufrir. La aceptación es el camino pues, más saludable al final porque viviremos en tranquilidad y si algún día morimos de forma sorpresiva, pues llegaremos seguramente a vivir más tranquilos. Lo intento, Mapi, voy leyendo todo, ¿vale? Sí, estoicamente. En realidad la psicología científica ha asumido partes de la filosofía, de varias filosofías, no solo la estoica, sino también la idealista de Kant, etcétera, de diferentes filosofías, pero llevadas a la ciencia. Sí, soy psicólogo. Llevadas a la ciencia, llevadas al estudio científico, es decir, a la validación de técnicas y herramientas de terapias. Carla, ¿ya estás por aquí? ¿Con otro nombre? ¿Cómo dejar de sentir miedo? Literal, a ver, Cristian, ¿a qué exactamente? ¿A qué tienes miedo? Hoy sí tenemos muchos mensajes y me está costando seguir. Ayer, por ejemplo, hice un directo a las... ¿Qué serían las
Sí, a las 8 de la tarde, vale, el de la tarde. Y había poca gente y eran pocas preguntas y bueno, pues fue de otra forma. Con lo cual en esos directos lo voy a intentar responder todo. En estos, por ejemplo, no se puede y tenéis que intentar entenderlo. Que no puedo responderlo todo. Ni siquiera va a ser siempre el objetivo. Va a ser hablar de psicología, la divulgación científica, etcétera. ¿Ok? O sea que si a alguien no le leo, no le contesto, sin juzgar, que vuelva a preguntar si tiene interés y ya está, sencillamente. En realidad los bloqueos siempre me salto cosas, de verdad, lo siento. Es que además se me bajan los mensajes de vez en cuando, como que me refresca la pantalla. Y voy así, hola Teresa, buenos días. ¿Está tu marido por ahí? No, no necesariamente los miedos son bloqueos. ¿Por qué va a ser un bloqueo? Si tú tienes miedo a caerte al suelo y darte un trompazo en la cara, eso no es ningún bloqueo. Es decir, es que asumir que todos son trastornos de la infancia o bloqueos emocionales de la infancia es un error, no es cierto. Lo que puede una persona es tener un problema de la infancia reprimido y que eso luego tenga problemas, pero no se puede traducir a todo a eso, no se puede traducir que todo venga de un bloqueo emocional. Mi marido tiene un trastorno bipolar desde 2011. No acepta, siempre está en fase depresiva. Ya que me hablas de tu marido, Aroa Kala, te voy a contar algo que no he contado creo que nunca, porque no se ha dado el caso. Pero hay evidencia científica de que una de las terapias para el trastorno bipolar es ya no solo la terapia cognitivo-conductual, que también, sino además la terapia de pareja. La terapia de pareja ha demostrado ser efectiva para el tratamiento bipolar cuando la persona pues tiene una pareja al lado y lo sugiero porque incluso para la depresión también se estima dentro de ese tipo 1 que es la categoría que decimos que son las terapias de más eficacia. Así que en este caso, ya que estás acompañando a tu marido, claro que sugieras eso también, ¿no? Ir a terapia de pareja, pero con el foco, digamos, en ese trastorno de él, al menos en la previsión de episodios, el que él aprenda a identificar qué desencadena sus episodios, ¿vale? Todo eso desde luego nunca debe desaparecer, pero no quitar de en medio toda la interacción diaria que tiene con la pareja. Eso es importante. Por ejemplo, se ha encontrado que en personas bipolares, en parejas bipolares, no en parejas, sino más bien en la infancia, en la crianza. Recuerdo a Miklovich, un autor, un psicólogo que estudió a parejas, a personas bipolares en la infancia, ¿no? De cómo ellos fueron criados y encontraron algo muy, muy curioso, que era que había por parte de los padres una forma de comunicar muy tangencial, una curiosidad muy interesante. Es decir, los padres, de una forma significativa, a diferencia de otro grupo de... ¿Si estoy leyendo? No, no estoy leyendo. Que a diferencia de otro grupo control o de otro tipo de enfermedades como, pues en fin, el esquizoide, hablamos sobre todo de trastornos de la personalidad, trastornos graves como el bipolar, etcétera. A diferencia de otro tipo de problemas, el habla tangencial era muy, muy presente en el caso del bipolar. ¿Qué significa tangencial? Pues esas personas que hablan sin contestar realmente a lo que se les está preguntando. Que parece que sí, pero realmente no se está contestando de forma directa, dan vueltas y vueltas. Bueno, pues esto parece ser que Mirkowicz encontró algo muy interesante respecto del trastorno bipolar. Y eso sencillamente es una forma de entender más. Se van por la tangente, efectivamente, eso es. Y con esto, eh, ¿cómo se llamaba esta persona? No me acuerdo ahora. Con esto, sobre todo, lo que se propone es psicoeducación, que la persona entienda qué le pasa, por qué le pasa, de dónde viene, todo eso, ¿no? Vamos a ver.
Bueno, tengo muchísimas preguntas, cada una de un padre y de una madre. Como siempre, voy a intentar hacer todo lo que pueda. Buenos días, David. ¿Tú me podrías aconsejar cómo actuar con los hijos adultos cuando te ignoran? Y son, en este caso, adultos los hijos, ¿verdad? Vale, vamos a hablar de cómo funciona la atención. El padre nunca se sabe. Vamos a aprender cómo funciona la atención como un reforzador de la conducta en todos los casos, sean niños o sean adultos. Porque si entendemos cómo funciona la atención, vamos a comprender cómo la conducta de una persona está siendo reforzada por nuestra conducta. Eso es súper importante entenderlo. Cuando dices que tu hijo pasa de ti, tu hijo no te hace caso, lo que sea, vamos a tener que comprender por qué está pasando eso, porque hay motivos conductuales detrás de eso, aparte de todos los motivos cognitivos que están pues en la mente, todas las creencias que él tenga, lo que desarrolle, las rabias, los rencores que haya podido generar por algún motivo, etcétera. Pero a nivel conductual hay algo que todavía lo define más claramente, y es la forma de interactuar el antecedente de una conducta, la conducta y luego la consecuencia. Eso le llamamos ABC. El antecedente, que puede ser el antecedente un montón de cosas, luego está la conducta, lo que se ve, y el qué pasa después, la consecuencia. En la consecuencia está cómo reaccionamos nosotros respecto de esa conducta. Si nosotros, por ejemplo, y vamos a imaginar, con un niño se ve mejor, pero da igual, con un adulto funciona igual. Los adultos somos niños grandes. Si a un niño pequeño, cuando se porta bien, entendiendo a bien como nosotros queremos que se comporte, y resulta que cuando se porta bien, está el niño tan tranquilo por ahí haciendo cosas, y tú estás a la tuya, haciendo la tuya, y resulta que cuando se porta mal, entendiendo mal como aquello que pues no nos gusta que haga, entonces le reñimos, le decimos que eso está mal y le gritamos o lo que sea, lo que está pasando ahí es que estamos en realidad, lejos de quitarle esa conducta, le estamos reforzando la conducta porque le estamos prestando atención solo en los momentos en los que hace algo que no tiene que hacer. Es al contrario. Deberíamos cambiar ese patrón de conducta, esa forma de prestar atención a aquello que no debe hacer y empezar a prestar atención solo cuando realmente se está portando bien, como nos gusta a nosotros que se porte. Y cuando se está portando mal, en realidad, no podemos reforzarlo. No podríamos estar prestando la atención en esos momentos, al contrario. Habría que ignorarlo incluso. Por no caer en los castigos de otras épocas. No sería Pavlov, porque Pavlov habla más bien de estímulos y respuestas. Aquí hablamos ya no de estímulos y respuestas, sino del siguiente, la siguiente versión del conductismo, que es el conductismo ya operante. Hablamos ya de Skinner y de las consecuencias, los reforzadores. Pavlov hablaba solo de estímulos y respuestas en una forma mucho más básica. Pero sí, en realidad va por ahí. Qué difícil es la adolescencia, nos dicen por aquí. ¿Una madre puede obligar a los hijos a que la cuiden? No, Carmen, no puede. En cualquier caso, si me estás hablando de legalidad, tendrías que preguntar a un abogado. Yo entiendo que no, pero no importa. Estás preguntando a un psicólogo y como psicólogo yo te digo que no se puede controlar a los demás. No se puede. En cualquier caso, y alguna vez he comentado esto, por aquí también, y hay personas nuevas que no conocen estos casos, es cierto que cuando una madre lo da todo por sus hijos de forma incondicional, que es lo que los padres deben hacer, realmente incondicionalmente significa eso. Lo doy todo por ti sin pedirte absolutamente nada a cambio. Y no es un engaño, no es una estrategia para que luego ellos te cuiden. Es que realmente lo das todo, incluido la vida. Si no lo haces así, y lo que hay en vez de eso son constantes reproches de tipo no vienes a verme, no me saludas, no me llamas, no me cuidas, lejos de conseguir aquello que deseabas, que era cariño y atención, lo que consigues es precisamente rechazo y emociones y sentimientos negativos. Pero lo que es obligar a una persona a hacer lo que quiera, no. A no ser que estés aludiendo a algún término legal, que no creo. Gracias, Lili.
Tampoco es que se haya desechado lo descubierto por Pavlov, no, 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 ni de lejos. El reflejo es la base del conductismo operante, claro, efectivamente. Lo cognitivo-conductual, que es lo que a día de hoy todavía sigue siendo lo más fuerte de cualquier terapia, evidentemente viene de Pavlov, claro. De Pavlov, no solo de Pavlov, sino de Thorndike, Skinner, bueno, de todo lo cognitivo que vino después en los años, desde los 50 a los 70, bueno, incluso ahora, con la terapia de tercera generación, siguen partiendo de la base conductual, incluso con una vuelta radical a lo conductista, efectivamente. ¿Cómo evadir los pensamientos negativos? Siento que mi mente siempre está en modo catástrofe. No se puede. No se puede quitar un pensamiento negativo, lo he dicho muchas veces. No se puede porque realmente es que no se puede. Es que si yo os digo no penséis en un coche rojo, no penséis en un coche rojo. ¿Podéis no pensar en un coche rojo? ¿Alguien es capaz de no pensar en un coche rojo? El cerebro no está preparado para eso. No sabe pensar no sabe no pensar en algo. Más bien sabe pensar en algo, en otra cosa. Pues esa es la idea. Lo que sí puedes hacer es generar otra imagen mental que no sea ese coche rojo, que contraponga o que quite la atención al coche rojo y la pongas en otro lugar. Eso es lo que puedes hacer. Pero quitar un pensamiento, poner la mente en blanco, no es algo que se pueda. Lo que se puede es, por tanto, redirigir la atención. Eso es lo que sí se puede. Eso es, puedes pensar en otra cosa, efectivamente. Con lo cual ahora tienes dos objetos a los que mirar. La pregunta es, ¿a qué vas a prestar atención? Es muy sencillo. Si prestas atención al coche rojo, es decir, al pensamiento negativo, al pensamiento catastrófico, etcétera, vas a sentir una activación fisiológica, una reacción de ansiedad, por ejemplo. Pero si piensas en el otro pensamiento, en el pensamiento de tipo, bueno, eso no es probable que pase. A ver, si mi hijo sale de fiesta todas las noches y nunca le ha pasado nada con el coche, ¿qué probabilidad hay de que le pase algo hoy precisamente? Por ejemplo. Eso sería generar el otro pensamiento alternativo, más racional, ni siquiera más positivo, sino más racional, con tal de quitarle la atención al pensamiento catastrófico. Eso es lo que se puede, no quitar un pensamiento. No es la intención, ni debemos intentarlo siquiera. Debemos generar alternativas de pensamiento. ¿Qué opinas de las personas cerradas socialmente? ¿Qué opino? Hombre, pues la opinión podría ser muy, muy amplia. Me puedes estar hablando de un trastorno, por ejemplo, ayer hablamos del trastorno esquizoide de la personalidad. Puedes estar hablando de personas que tienen ansiedad social. Puedes estar hablando de personas que sin tener ansiedad ninguna, lo que tienen es falta de habilidades. Pueden ser personas que tienen agorafobia, pueden ser personas sin ningún tipo de problema, pero no les apetece, por ejemplo. Es decir, es muy diverso. ¿Entiendes? Agregado. Defíneme un poco más qué es lo que quieres saber, algo concreto, y quizá te pueda acertar un poco más el tiro. Mi hijo de 15 años... Ay, a ver, se me ha ido. Mi hijo de 15 años, TEA, necesita ayuda con un psicólogo, pero no quiere ir. Y no sé cómo darle la vuelta. Qué complicado eso, ¿eh? Siempre hemos hablado de esto, de personas que no son ellos los que buscan ayuda, sino que buscan ayuda para terceras personas. Y con hijos es más difícil cuando ellos no ven el problema. Ahora le vamos a añadir un extra de dificultad cuando el niño es TEA. Claro, aquí el juego es convencerle, y es lo más difícil de todo, mucho más que la terapia, que los padres convenzan a los niños para conseguir que acudan a consulta, porque lo necesitan, además. Además, el TEA, cuando se agregan elementos conductuales en su rutina, funciona muy bien de verdad, funciona muy bien para que mejore en prácticamente todo. Y incluso generar ciertas habilidades sociales, etcétera, ¿no? Eso funciona muy bien, pero tiene que venir a consulta, claro. El problema es ese. ¿Y qué medidas vas a tomar para que venga? Pues ahí está la negociación y el tira y afloja, intentar a través de aquello que le gusta, negociar con él, te doy esto si vamos un día y pruebas, porque quizá vaya un día y pruebe y funcione algo, y algo sienta que le agrada dentro de la consulta. Que desde luego un psicólogo o una psicóloga
cuando acude un paciente en este sentido, pues va a tener que hacer un esfuerzo con tal de generar cierta calma, tranquilidad, eliminar toda la ambigüedad posible y que se sienta a gusto, ¿no? Con tal de que después quiera volver. Pero lo más difícil, Monchi, siempre va a ser que los padres convenzan a un niño de eso, de que acuda a consulta. Eso es lo más difícil. ¿Qué pasa cuando un chico te gusta? Dice, pero tú y yo vamos a terminar en una relación sí o sí. Anda. A ver, ¿cómo está esto? Un chico te gusta, pero te dice que, claro, bueno, pues al final son solo palabras, ¿no? Entiendo. Sol J. Eso son solo palabras, ¿no? Entiendo que es un juego al final de palabras, ¿no? De una forma de decirte estoy seguro de mí mismo. Pero tampoco parece que eso vaya a que él vaya a forzarte, ni mucho menos. Y eso sería una manifestación conductual suficiente como para decir esta persona no me interesa. Pero en principio son solo palabras, parte de un juego que es la seducción también, ¿no? Sea erróneo o no, eso ya no se sabe, ¿no? Porque cada persona lo va a interpretar de una manera. Pero no lo veo tampoco en principio ningún problema. Hola Teresa, cuéntame, ¿qué te pasa? Voy a intentar contestarte con un mensaje. Lo peligroso es cómo los profesionales en España tanto han caído. ¿Por qué lo dices? ¿Por qué dices que los profesionales en España han caído tanto? No he entendido eso. Pues Alejo, lo cierto es que en realidad sí vas a morir algún día. Y yo, y todos. Y vas a tener que asumir esa concepción porque en algún momento se va a producir. Todo lo que tiendas hacia la idea de vivir para siempre, pues te va a causar malestar porque, bueno, para empezar, pase o no pase algo, realmente se va acercando pues la edad, ¿no? Adelantándose la edad y no es ningún problema si te cuidas. En cualquier caso, en algún momento sí vamos a morir. Quizás si eres joven y veas la muerte muy lejana, puedas apegarte a ese pensamiento, ¿no? Que aún te queda mucho tiempo. En vez de apegarte al pensamiento de que yo no quiero, aferrarte a un pensamiento rígido de que no te gustaría morir. Claro, a nadie en principio le gustaría, porque le gusta seguir en este mundo si lo que haces es disfrutar de él. Teresa, me preguntas, ¿a dónde irás cuando mueras? Yo no tengo respuestas para eso. En realidad, yo te puedo hablar de lo que sé y te puedo hablar de lo que no sé. Yo sé algunas cosas y otras cosas no las sé. Lo que no sé es qué hay detrás de la muerte. Lo que sí sé seguro, a ciencia cierta, al 100% de seguridad, es que nadie lo sabe tampoco. Yo sé que nadie lo sabe. Que alguien te venda algo, una idea de qué es lo que hay detrás de la muerte, yo sé que eso no es verdad, porque nadie lo sabe. Eso sí lo sé. En cualquier caso, haya o no haya algo, a ti te causa malestar el pensar que no hay nada, te causa malestar pensar que hay un señor que te va a juzgar en el purgatorio, o te da malestar pensar que hay, en fin, un paraíso extraño, que es lo que te da miedo de eso. Yo lo sé, me reencarno en un perro. La reencarnación es una idea que cada vez está más extendida por personas famosas como mmm, el doctor Manuel Sansegarra, y sin tener ninguna evidencia de ello lo afirma con rotundidad y no es cierto. No hay ninguna evidencia de que exista la reencarnación. Pero ninguna. O sea, por eso digo que yo sé cosas y otras cosas pues no las sé. Y yo no sé lo que hay detrás de la muerte. Yo tengo datos que me dicen que detrás de la muerte no hay nada. Pero son solo datos y no tengo la confirmación efectiva de eso.
ni mucho menos. Pues he tratado con la ludopatía y ha funcionado muy bien, a través, sobre todo, del trabajo, ni siquiera tan conductual, que también funciona muy bien, sino sobre todo con el trabajo cognitivo. Es decir, atacar a las creencias de esas creencias que uno desarrolla con la ludopatía, de que realmente puede ganar dinero. No se puede ganar dinero con las máquinas, ni con las apuestas, ni siquiera se puede ganar dinero de forma sistemática con las inversiones. Es decir, alguien desarrolla creencias de que muy poca gente evidentemente gana dinero en esto, pero que ellos pueden ser capaces de ser más inteligentes, de conseguir verdaderas estrategias, porque ven vídeos en internet de gente que les vende esto. Y llegan a un punto en que realmente acaban creyendo que pueden ganar, que ellos son casi los elegidos, los tocados por la superdotación de algún modo, y de verdad acaban creyendo que pueden ganar. Y no es cierto. Cuando uno entra en terapia cognitiva en este sentido, lo que debe sobre todo es atacar las creencias. Es decir, la probabilidad cero de ganar. Porque la probabilidad es cero. ¿Por qué razón es cero la probabilidad? Alguna vez he hablado de esto en vídeos, etcétera, de cosas como qué probabilidad hay de ganar, por ejemplo, no sé, en una apuesta deportiva en la cual pues o ganas o pierdes, o un jugador o un equipo gana o un equipo pierde, sencillamente. ¿Cuál es la probabilidad? Bueno, se puede calcular, no sé si es el Madrid contra en fin, un equipo poco valioso, pues será seguramente, no sé, del 80% frente al 20%. Lo que es realmente cero, gracias por no leer, lo he explicado muchas veces, Dolores. Hago lo que puedo, son muchos mensajes y el objetivo de este directo no es contestar todos los mensajes, ¿vale? Lo explico muchas veces. Es hablar de psicología. Y si puedo leerte porque coincide y me da la vida, te leeré. Pero no hago discriminación de nadie, leo lo que puedo. La idea es que si tú ganas una apuesta, la que sea, la probabilidad, pues imaginaos que es del 50% entre ganar y perder. Claro, realmente luego hay que sumarle la probabilidad de ganar otra vez después de haber ganado la anterior. Con lo cual la probabilidad ya no es del 50%, es del 0,25%. Del 25%. Pero la probabilidad de ganar después de ese 0,25, de volver a ganar otra vez, vuelve a ser del 0,125. Se va reduciendo hasta llegar a cero. El tema es que no se puede ganar de forma sistemática. Se puede ganar puntualmente y ese es el gran problema con las apuestas. O con las apuestas o con la tragaperras, que funciona a través de patrones de cómo consigue dominar tu cerebro al final. Y está estudiado muy bien. En el caso de una máquina tragaperras tiene patrones muy específicos, que es el reforzamiento parcial de razón variable. Reforzamiento parcial de razón variable. ¿Qué es esto? Fíjate qué sencillo. Reforzamiento parcial es que a ti te da premio a veces y a veces no. Eso es reforzamiento parcial. ¿Por qué razón? Porque sabemos que así es como funciona el cerebro. Si tú le dieses a la máquina una vez y te saliera premio, y le volvieses a dar otra vez y te saliera premio, y otra vez y premio, y otra vez y premio, no habría ningún problema. Porque en el momento en el que dejase de dar premio, automáticamente diríamos, esto ya no da premio, y dejaríamos de apostar. Claro, los expertos en esto han adivinado que esto es una mejora. Si a veces te doy y a veces no, pues entonces te enganchas más. Porque generas una reacción dopaminérgica en el núcleo accumbens, es decir, donde están los núcleos del placer, ¿vale? Y asociado esto además a áreas específicas de los hábitos, como son los ganglios basales. Es un grandísimo problema. Bueno, y decía, reforzamiento parcial de razón variable. ¿Qué es razón variable? Que va a ir cambiando constantemente cuántas veces tienes que darle al botoncito para que te dé premio. Si a veces le tienes que dar 100 veces y a veces le tienes que dar 20 y a veces 180, genera más adicción todavía. Bueno, la idea es que no se puede ganar y creer que se puede ganar es el grandísimo problema. Nadie se va a hacer rico ni apostando, ni en la máquina tragaperras, ni en las apuestas deportivas. Es un auténtico fraude. Y lo tengo que decir. Y atacar esas creencias que han desarrollado de forma errónea es lo principal en la terapia cognitiva. Eso es, teatrero, has dado con la clave. Y te voy a decir más, además. Te voy a decir algo más, teatrero. Que las personas que venden cursos
para apostar mejor, las personas que contratan incluso, contratan los brokers en el caso de las inversiones, las casas de apuestas en el caso de las apuestas, contratan a gente que lo que dice es, te doy yo mi método para que tú ganes dinero. Y la pregunta es, ¿y por qué tienes que venderme un método que a ti te puede funcionar y ganar dinero? ¿Por qué necesitas mi dinero? ¿Por qué yo tengo que pagarte a ti un dinero mensual para que me des algo que te podría hacer ganar dinero a ti? Porque no es verdad. Porque ellos ganan dinero de forma puntual y te lo demuestran con papeles y te dicen, mira cuánto dinero he ganado. Y es posible, en realidad, pero no de forma sistemática. No se puede sostener en el tiempo, porque la probabilidad siempre va en tu contra. Y las casas de apuestas siempre se adaptan a cualquier tipo de forma de ganar. ¿Qué hago para no? Me pasa 12 años, siempre pasa con los narcisistas, hemos hablado muchas veces de esto, y destrozó mi vida y arrasó con mis hijos y ahora se volvieron contra mí. Teresa, me dices que estás muy desesperada. En realidad, para la desesperación más extrema, poco puede hacer la psicología, que trabaja mediante las palabras. Para la desesperación más extrema, al final, lo que uno necesita es farmacología, es decir, psiquiatría rápida, porque una dosis puede cambiar cosas en el cerebro de forma momentánea. La terapia psicológica opera muy lenta. Hablamos de sesiones y sesiones. Quiero saber dónde va mi alma. Yo dudo de la existencia del alma, Teresa. No sé si el alma existe. Como no lo sé, no te lo puedo afirmar. Tampoco sé dónde va. No te puedo responder a eso. No te puedo decir no va a ninguna parte. No te puedo decir no existe el alma. Yo no lo sé. Lo que puedo decir es que yo no creo en eso. Porque no tenemos evidencia. Sin embargo, te está generando algún tipo de problema esto. Esas creencias que has desarrollado. Te da miedo ir a algún sitio. Y si no vas a ningún sitio, ¿qué pasaría? Si cuando morimos, pues dejamos de vivir y ya está. No vamos a ningún sitio. Algo que podemos concebir sin saber la verdad, que es lo más probable, nada más. No podemos realmente afirmar nada. La tuya al cielo. Pues oye, es una bonita concepción de la muerte al final, entiendo. Cuando alguien tiene esas creencias y cree de forma fehaciente que va a ir al cielo, es maravilloso. Hay personas que siendo religiosas católicas creen que no van a ir al cielo, se sienten culpables por alguna serie de conductas que han tenido y también eso es un problema. ¿La maldad existe? Buena pregunta. Yo creo que la maldad, como de forma objetiva, universal, como ese concepto de mal, no existe como tal. Tampoco el concepto de bien, el bien universal. Lo que existe es las concepciones culturales del mal y de bien, pero son culturales. Es como nos ponemos todos de acuerdo, o un grupo social concreto, nos ponemos de acuerdo para decir esto no está bien. Por lo tanto, está recogido en leyes, en ese contrato social de Robespierre, y decimos, pues esto está mal, metemos a la cárcel a una persona por hacer esto. Bueno, pues eso sería cultural, no sería una maldad universal. De hecho, podemos incluso cuestionar ciertas conductas. ¿El matar está bien o está mal? Pues está bien o está mal según la cultura, porque por ejemplo en Estados Unidos matar es algo que hace el Estado, cuando tú te portas mal, ¿no? Cuando tú cometes un delito grave, te matan ellos, el mismo Estado. Con lo cual, la duda es si esto es cultural o es universal. Pues la respuesta es que es cultural, no es realmente universal. ¿Usted sabe lo que es el TOC? Claro. ¿Qué quiere saber del TOC o qué pregunta tiene sobre el TOC o el trastorno obsesivo compulsivo? ¿Qué diferencia entre psiquiatría y psicología?
Bueno, el psiquiatra no es un psicólogo, el psiquiatra es un médico que se ha especializado en salud mental. Trabaja con ese modelo biologicista desde ese punto de vista. Y la herramienta más frecuente de un psiquiatra, al final, es la terapia farmacológica. No significa que solo pueda dar terapia farmacológica, pero tienen yo considero un gravísimo problema, que es la asociación tan directa que la mayoría tienen con el psicoanálisis, con esa pseudociencia sin evidencia científica. Muchos psiquiatras acaban aplicando ese tipo de técnicas que no son ni de lejos lo que más funciona ni lo que es recomendable utilizar. ¿Hay psiquiatras que utilizan otro tipo de técnicas? Claro que también. Pero bueno, partimos de otra base y no están enfrentados. La psicología y la psiquiatría no se enfrentan, todo lo contrario, actúan en colaboración. En la sanidad pública y en la privada también, ¿vale? ¿Qué hago para ya no amar a un mujeriego? Una pregunta, ¿no? ¿Qué hago para no amar a un mujeriego? Claro, porque no se puede controlar lo que uno siente. No se puede controlar. Antes decíamos que, por ejemplo, no se puede quitar un pensamiento, pero sí se puede generar pensamientos voluntarios. Hemos hablado de eso antes, ¿verdad? Pero no se puede sentir o no sentir a voluntad. Uno no puede decir, no, yo de esa persona que no me interesa no me voy a enamorar, no, porque uno siente y punto. Es decir, ¿qué sí que está en nuestra mano? Está en nuestra mano pensamientos de idealización, es decir, pensamientos que nos hacen decir, esta persona me gusta porque esto y qué buena es, y centrarnos demasiado en idealizar a esta persona, son solo pensamientos automáticos a veces, lo podemos cambiar, podemos generar pensamientos alternativos de tipo, bueno, tan perfecto no es, porque también tiene esto, y un poco romper con esa constante idealización que seguramente no es tal. Eso lo podemos hacer. Y luego a nivel conductual, es decir, la conducta también está en nuestra mano. Uno puede decidir alejarse de una persona que considera que racionalmente no le interesa, lo quiera o no lo quiera, lo pase mal o no lo pase mal. La idea es que su conducta siempre está bajo el control. Uno puede decidir levantarse, mover las piernas, mover sus manos. Eso sí lo puede hacer, está en su mano. No está en su mano sentir. Ni sentir miedo, ni sentir emociones de alegría o de amor. Así que vamos a intentar cambiar aquellas cosas que podamos cambiar. Porque lo otro, porque el sentir cambiará también por efecto colateral. Cuando te alejes, por ejemplo, de una persona que sientes que no te interesa. Acabo de empezar la carrera de psicología. ¿Qué te pareció a ti? Pues imagínate, aquí estoy, haciendo directos en TikTok. Imagínate si me gustó. A mí me encantó la carrera. Me parece súper bonita y, bueno, a día de hoy yo me dedico a tiempo completo a esto. O sea, con lo cual para mí lo recomiendo al 1000%. Para mí fue muy estresante estudiar, muy estresante. Yo me saqué la carrera en los 4 años lectivos y fue muy estresante, pero valió la pena y lo volvería a hacer. A ver, me están preguntando por aquí si se cura el TOC cuando te haces mayor. No. Por el hecho de que pasen los años no se cura. El TOC también tiene que ver con unos patrones de conducta y de pensamientos obsesivos que no sabemos salir de ahí, de hecho es muy probable, dado que están asociados a la ansiedad, es decir, esos pensamientos intrusivos que no quieres, te invaden la mente, te dan vueltas y vueltas, no dejas de pensar en ello hasta que acabas con esa compulsión, la conducta, que te reduce la ansiedad. Y de nuevo en ese círculo vicioso de obsesión, compulsión, te lleva a que cada vez se vaya incrementando, de hecho, no que vaya para menos con la edad, ni mucho menos. La edad realmente no es protector de nada, en absoluto. La gente dice, bueno, cuando sea mayor lo entenderá. Cuando sea mayor pensará de otra manera. No necesariamente. La edad, sin trabajar las cosas, no son, digamos, premonitorio de nada en sí mismo. Otra cosa es que la edad te lleve a trabajar las cosas, a tener una perspectiva diferente, eso sí. Pero no en sí mismo el paso del tiempo, ¿no? Terapia, Alma. Para el TOC, terapia. Terapia cognitivo-conductual. Es decir, exposición con prevención de respuestas, combatir los pensamientos irracionales, que en el caso del TOC se sabe claramente que son irracionales, pero no lo sabe gestionar, no sabe gestionar la ansiedad,
el prevenir la conducta con tal de que evidencie, de que vea que en realidad no pasaba nada, todo eso. Eso forma parte de la terapia para el TOC. La ciclotimia es orgánica o psicológica, las dos cosas. Las dos cosas, al menos hablamos de causas, siempre las causas son genéticas, son ambientales, son psicológicas, de todo. Pero si hablas del trastorno, a ver, ten en cuenta que la ciclotimia o el trastorno bipolar tiene afecciones también en el cerebro. No solo es psicológico. Es decir, por ejemplo, sabemos que los ventrículos, ¿sabéis los ventrículos lo que es? Los ventrículos son como los canales por los que pasa el líquido cefalorraquídeo, como los canales, como si fueran los canales de Venecia, por donde pasan todos esos líquidos, ¿no? Bueno, pues sabemos que en el caso del trastorno bipolar tienen esas zonas más grandes. Si es más grande esa zona, el ventrículo es más grande, significa que tiene menos cuerpo calloso que el que tiene que tener. Con lo cual es una afección orgánica también. Hay una parte orgánica en el cerebro, aparte de ser evidentemente también psicológica, ¿no? ¿Se cura la despersonalización? Sí, claramente. Con terapia también. Con terapia cognitivo-conductual, inclusive el mindfulness. Mindfulness funciona muy bien para eso, para reconectar con el presente a nivel profundo. ¿Qué perfil es más propenso a caer en ludopatía? Bueno, pero no es perfil, porque te va a sorprender las personas. No hay un perfil determinado. Lo que hay es que hay personas que son más propensas, más predispuestas genéticamente para cualquier tipo de adicción, en general cualquiera. Es decir, hay personas que toman una dosis de cocaína de forma completamente esporádica, perdón, y no les afecta nada. Y otras personas que solo con un consumo se activan zonas cerebrales de una forma mucho más intensa, generan más dopamina de lo habitual por esa predisposición genética y son muy propensas a que se enganchen, ¿no? Bueno, pues en el caso de la ludopatía, lo mismo, porque hablamos que esos patrones conductuales también generan dopamina. Con lo cual no es un patrón de conducta. Lo que sí podemos saber y sí te puedo decir es que hay ciertos trastornos psicológicos que son propensos a que además tengan problemas de juego o más bien adicciones, como el TLP, trastornos de la personalidad sobre todo. TLP, esquizoide, o sea, ese tipo de trastornos, no esquizoide, no, el TLP sobre todo. Son, que digamos que son concomitantes con otro tipo de problemas, pero no vas a encontrar un perfil de persona que sea más probable que se enganche que otro. Alguien, por ejemplo, puede estar muy enganchado a una droga y que nunca jamás se engancha al juego. No va por ahí. No te va a poder predecir quién se va a enganchar y quién no. Probablemente, eh, teatrero, probablemente porque los psiquiatras en España tienen mucha menos inversión. Los psiquiatras en España de ámbito público tienen muy poquito tiempo y lo que hacen es que en consultas de media hora te dan los fármacos, te preguntan los efectos secundarios y poco más. No tienen mucho más tiempo. Si tuvieran quizá más tiempo, también darían algunos tips, más bien. Tampoco hacen terapia a largo plazo psicológica. También, para empezar, es que no son psicólogos, son psiquiatras. Pero bueno, en el caso de hacer terapia, claro, lo habitual es que lo hagan en grupos a lo mejor de terapia, que colaboren con otros, incluso psicólogos. Aquí en España al menos no trabajan así. En Estados Unidos, bueno, quizás sea otro tipo de inversiones, quizá. ¿Hay alguna medicación buena para dejar el juego? No. Hay terapia psicológica muy efectiva. ¿Fármacos para eso? No. He hecho muchos de eso, Alma. Y aquí en mi perfil encontrarás algunos de ellos sobre el TOC. Búscalo porque hay... Hace poco hice uno sobre el porqué del TOC a nivel conductual. Muy explicativo. Creo que te puede venir muy bien. Búscalo, estará claro. Yo es que subo diariamente vídeos, con lo cual igual está un poco bajo. ¿Vale? Pero está. Búscalo.
A ver, que se me ha perdido por aquí una pregunta. ¿Cómo una persona psicópata, narcisista, acosador, maltratador puede escribir un libro sobre, sobre... Uy, se ha cortado el mensaje. Se ha cortado el mensaje. Amo la carrera psicología. No logré estudiar porque se me hizo difícil. Pero nunca es tarde. Claro que no es tarde. Que cómo una persona narcisista puede escribir un libro. ¿Y por qué no? Claro. De hecho, puede que sea incluso interesante para muchas personas. Por, no sé, por motivos de interés, quizá, de curiosidad. Pero ¿cómo lo puede escribir? Bueno, cualquier persona puede escribir un libro, al final no. Quizás estés preguntando por qué una editorial acepta un libro de estos, ¿no? Como el de... ¿Quién fue el que escribió un libro hace poco? Fue... ¿cómo se llama este hombre? No me acuerdo ahora. Bueno, seguro que vosotros lo recordáis. El que tuvo eso con sus hijos, no puedo mencionar porque directos en TikTok no se pueden mencionar ciertas palabras. ¿Cómo se llamaba ese hombre? No lo recuerdo. Y él escribió, bueno, un libro sobre cómo... Eso, Bretón. Eso. Ha escrito un libro, ¿no? Si no me equivoco. Y lo han publicado. Pero ¿cómo lo puede escribir? Bueno, súper fácil. Sus problemas, en este caso de la personalidad, eso no le impide tener inteligencia. Y inteligencia, no digo que sea muy inteligente, sino que tener la inteligencia suficiente para escribir con coherencia y presentar eso, una editorial. Claro, quizá lo moralmente cuestionable sea por qué se lo aceptan, ¿no? Quizá una editorial, ¿no? Con la intención, evidentemente, de vender. Pregunta mami de Tres Luceros si hago terapia solidaria. Mucha gente no puede optar a terapia por su economía. Pues mami, yo me dedico a esto, yo paso consulta, cobro evidentemente porque es a lo que me dedico y es lo que me da de comer, a mí y a mi familia, y hago esto, por ejemplo, este tipo de espacios que lo hago gratuito, todos los días a las 10 de la mañana, incluso los miércoles hago doble sesión para intentar también, si no ayudar a nadie, que espero que alguien haya ayudado alguna vez, al menos dar ciertas nociones básicas para que uno se ayude a sí mismo. Así que esa es mi terapia solidaria que yo hago y que no es poco, desde luego. Son 7 horas a la semana. Pero si lo que me preguntas es si hago sesiones online gratuitas, no, porque me dedico a esto. Si esto fuera un hobby para mí, pues lo haría gratuito como tantas veces he hecho cuando empecé. Empecé sin cobrar, claro. Pero yo ahora ya me dedico a esto a tiempo completo. No puedo no cobrar. Por razones obvias. ¿Cómo vamos de tiempo? -5. A ver, Jandrita, a ver qué me has dicho. A ver. ¿Qué dice por aquí alguien de Franco? ¿Cómo está eso? Un libro de Franco, que han escrito libros, claro, seguramente. A ver, no encuentro el mensaje de Jandrita. ¿Cuál sería mi terapia para olvidar a mi pareja? Yo he tenido pacientes que a razón de una ruptura pues, de pareja, han tenido que venir a consulta para gestionar sus emociones, su tristeza. Hola, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿No estuviste ayer en el directo para suscriptores? Que por cierto hablé de aquello que me sugeriste, lo busqué, estuve, estuve investigando este tema de la memoria y el mindfulness, e hice un vídeo sobre eso, muy interesante, los resultados. Es un tema muy interesante, el tema del mindfulness. Bueno, pues a la próxima. Busca el vídeo, porque está el vídeo por ahí publicado. Extraje ese trozo para publicarlo y hablaba precisamente de eso, de que
de qué dice la ciencia respecto de la relación entre mindfulness y memoria y aumento de la memoria. Te lo puedo resumir rápido. Lo que dice es, no aumenta la memoria a largo plazo, la memoria tanto episódica de lo vivido como de los conocimientos, que es la otra, la memoria semántica, pero sí aumenta la memoria a corto plazo, la memoria de trabajo. La memoria de trabajo es aquello que nos permite trabajar ahora con números, cuando te dicen 24 por 3 y tú estás mentalmente memorizando estos números, lo que tienes en la mente ahora, ¿no? Y que luego se olvida al cabo de 20 o 30 segundos. Esa memoria a corto plazo la mejora el mindfulness, pero no mejora ni la memoria a largo plazo, como digo, ni la memoria procedimental, que es la de los hábitos. Tampoco la mejora esa de tan específica, que claro, evidentemente como tiene que ver con la concentración, con la atención sostenida, pues claro, es como lógico, ¿no? Que mejore esa memoria. Muy interesante. En cualquier caso, lo investigué gracias a ti, a que me sugeriste ese tema. Doctor, ¿qué hacer cuando no tienes ánimo de nada? Hacer cosas sin ánimo de nada. Porque hacer cosas sin ánimo de nada va a hacer que empieces a tener experiencias diferentes y vas a empezar a sentir cosas. No esperes a sentirte motivado o motivada para empezar a moverte, porque puede que no ocurra jamás. Más bien es al contrario y funciona muy bien. Es lo que llamamos activación conductual para la terapia psicológica, la más efectiva de todas las terapias para la depresión. ¿Vale? El empezar a hacer cosas placenteras de forma progresiva. ¿Dios necesita un psicólogo? Claro, si yo no creo en Dios, pues creo que no. Creo que no, dado que yo no creo que exista. Con lo cual, ¿por qué va a necesitar a alguien que no existe un psicólogo? Ahora bien, dicho lo dicho, que no me voy a meter en temas religiosos, pero dicho lo dicho, dado que yo estoy leyendo la Biblia, la estoy leyendo por tema de puro interés, yo veo que en el Antiguo Testamento tiene unos arranques de rabia muy fuertes, este Dios súper destructivo, tiene unos arranques, se enfada constantemente, tiende a matar a sus acólitos cuando se enfada, y en ese sentido, bueno, pues al menos ese Dios literario de ese Antiguo Testamento, quizá ahí sí tendría necesidad de un psicólogo, ¿no? Pero bueno, es más una broma que otra cosa. No lo vas a hacer, solo te atiborran a pastillas. La verdad es que se ve tu vocación, David, porque te ha molestado en llamarte mi esposo para ayudarle con una crisis. Claro. Y con muchísimo gusto que lo hice, Lisette. Es algo relativamente habitual y no me importa hacerlo. A no ser que no tenga el tiempo, porque no lo tengo, pero no me importa nada hacerlo. Lo hice con mucho gusto, de verdad. Y además tu marido es maravilloso. ¿Sabes, Lisette? Tendrá sus cosas como todos, ¿eh? No se trata de aquí de convertir a todos en santos, no se trata de eso, pero es maravilloso. Y tú también. Bueno, chicos, me voy, que me están esperando abajo, que tengo consulta ahora, ¿vale? Bueno, chicos, voy a despedirme por aquí. Adiós. Me voy corriendo porque ya se me ha pasado la hora sin querer. Adiós, adiós. Me despido súper rápido. Adiós. Gracias a vosotros. Adiós, Maribel. Hasta mañana. A las 10 estoy aquí, ¿eh? Mañana.